número 12. ¿Y saben qué pasó en el año número 12 de la enfermedad de esta mujer? Escuchó hablar de un ser poderoso. Escuchó hablar de alguien que hacía milagros. Había escuchado que había resucitado muertos. Había escuchado que había sanado a leprosos. Y ella se interesó en ver a Jesús. Empezó a preguntarle a todos: ¿conoces a Jesús? El que hace milagros, el que resucita muertos, el que sana enfermos. ¿Lo conoces? Muchos le decían: no lo hemos escuchado. Algunos le decían: estuvo en tal ciudad tal día. Hasta un día que escuchó que tenía que pasar por donde ella vivía. Pero justo ese día que ella escuchó eso, que iba a pasar Jesús por su ciudad, a la otra familia de la niña le llegó una terrible noticia. ¿Y saben cuál fue? Que su hija se enfermó. Su hija de 12 años. El mismo día que llegó la felicidad a esta familia de su hija, el mismo día le llegó la enfermedad. ¿A quién? A esta mujer. Y el mismo día que esta mujer, después de cumplir 12 años enferma, de saber que Jesús iba a pasar por ahí, entonces vino una enfermedad terrible a esta niña. Yo creo que ya ustedes saben de quiénes hablo, ¿verdad que sí? Sí. Saben, queridos, la Biblia dice en San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5. Los versículos 21 en adelante narran esta historia. Jairo tenía una niña de 12 años. ¿Cuántos años? 12 años. Y esta hija se enfermó. Se enfermó. Y entonces se le acerca a Jesús. Versículo 21. Dice: vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y le dijo a Jesús, postrado a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está aquí, agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea, ¿qué cosa? Salva y vivirá. 12 años de felicidad. Era una sola hija. Probablemente había problemas para ella salir embarazada. Tal vez oraron mucho por este pedido. Es probable que incluso hayan ido a los médicos de esos tiempos para ver cómo era, qué medicamentos tomar, qué situación tenían que hacer. Pero salió embarazada, dio a luz. Pero la Biblia sigue mencionando, queridos, que versículo 24, fue pues con él y seguía la gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Cuántos años tenía la niña? ¿Y cuántos años tenía esta mujer enferma? 12 años. Yo dije que tal vez el mismo día. Pero ambos tenían, ¿qué cosa? 12 años. Así que estas dos familias, una empezó con felicidad, pero la otra empezó con amargura desde el inicio de esos 12 años. Pero lo que a mí me agrada es saber que cuando la gran dificultad, el momento de mayor agonía, Jesús apareció en sus vidas. ¿Quién apareció en sus vidas? Jesús. ¿Sabes tú que en tus momentos de mayores peligros, Jesús está a tu lado? Dígaselo al que está a su lado ahí: Jesús está a mi lado en mis peores momentos. Sí, Jesús está a mi lado en mis peores momentos. Pero siempre hay alguien, cuando las personas, es lamentable cuando esperamos llegar a esos momentos. Pero cuando llegamos a esos momentos, queridos, cuando el momento apremiante llega, cuando el momento de angustia llega, cuando estamos con una enfermedad terrible o terminal que no sabemos qué hacer, cuando estamos hundidos en las deudas hasta más allá, que no sabemos qué resolver, nunca olvides que Jesús está ¿dónde?
a tu lado, a tu lado. Hay algunas personas que lo tienen todo, pero hay una gran angustia mental, que no saben cómo van a salir de su depresión. Pues, reitero, Jesús está ¿en dónde? A tu lado. Cuando la felicidad de Jairo y su familia estaba al colapsar, al terminar, Jesús estaba ¿dónde? Ahí. Cuando esta mujer ya había agotado todos sus recursos, que ya no le quedaba nada para seguir buscando medicina, ¿quién estaba ahí? Jesús. Jesús aparece siempre cuando más lo necesitamos. Pero siempre hay alguien que aparece tratando de destruir nuestra fe. Siempre hay algo que puede ocurrir tratando de desviar nuestra atención al Señor. Hay gente que ha decidido buscar a Jesús, que sabe que en su familia necesita de Cristo, que Dios sea lo primero en su hogar, pero siempre viene algo para desalentarlo. A veces apela a su carácter, pero es que tú eres malo o mala, ¿tú estás seguro? Piénsalo bien. A veces, queridos, alguien ya está a punto de tomar la decisión de consagrar su vida al Señor, de ir a la iglesia para buscarle, pero siempre aparece alguien que empieza a cuestionar sus buenos motivos. En la vida de Jairo, que estaba padeciendo por un momento terrible, porque lo que más quería en ese momento estaba a punto de ¿qué? De morir. Miren qué noticia recibió. Ya él buscó a Jesús. Le dijo, te suplico que vengas a mi casa, porque sé que mi hija contigo, ¿qué cosa? Vivirá. Pero miren qué pasó. Dice la palabra del Señor. Dice en el versículo 34, ¿verdad? El versículo 34 dice, 33. Entonces la mujer temiendo y temblando, perdón, en el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija, ¿qué cosa? Ha muerto. ¿Para qué molestas a quién? Al maestro. Eso siempre va a aparecer. Cuando alguien decide ser fiel, siempre va a encontrar a alguien que lo va a cuestionar. Cuando alguien decide entregar su vida al Señor, siempre va a encontrar personas en el trabajo, personas en la familia, amigos que van a empezar a decirle para qué. Y va a empezar a hablarle de cosas malas, etcétera. Pero otra vez te digo, ten fe. Jesucristo le dijo a Jairo, queridos, en el versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. ¿Qué cosa? Cree solamente. ¿Ustedes saben los milagros que han ocurrido cuando una persona decide creer? ¿Ustedes saben qué es lo que pasa cuando alguien decide confiar en Dios extraordinariamente? Han ocurrido, queridos, hechos sumamente milagrosos y extraordinarios. Han ocurrido asuntos inexplicables, pero aquellos que deciden creer en Dios verán el milagro de Jesús. Porque ese es el Dios que te mostramos, el Dios de los imposibles. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés estaba frente al mar, que no sabía hacia dónde iba? Llegó frente al mar y detrás que tenían los egipcios. Y él le dice al Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Saben qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Dile al pueblo que marche. Pero ¿qué era lo que había adelante? ¿Cómo y para dónde iba a marchar? El Señor le dijo a Moisés, lo secreto pertenece a Jehová. Y lo revelado, ¿a quiénes?
a ustedes y a vuestros hijos. ¿Qué había sido lo revelado? Dile al pueblo, ¿qué cosa? Que marche. ¿Y cuál era lo secreto? Que el mar, ¿qué cosa? Se iba a abrir. Tú solo tienes que confiar. Tú solo tienes que creer. El Señor te ha dicho, marcha, ven hacia mí. He aquí que estoy a la puerta y te llamo. Si oyes mi voz, viviré en tu vida y tú vivirás conmigo. Ven a mí cargado y como y cansado, que yo te voy a hacer descansar. Cree solamente y el mar de lo que sea en tu vida, ¿qué cosa? Se va a abrir, pero tienes que marchar. ¿Tienes qué cosa? Pues venir al Señor. Tienes que creer. Jairo recibió esta noticia. Aunque el Señor tuvo que decirle a Jairo esto, la mujer del flujo de sangre no titubeó nunca. ¿Saben por qué? La ley decía que una mujer de flujo de sangre no podía ni sentarse en un lugar en un lugar público, no podía estar en un lugar público, porque eso lo convertía inmundo. Por eso el esposo ya no podía estar con ella. Por eso los hijos lo habían abandonado. Esta mujer vivía una agonía, una angustia que nadie de nosotros puede imaginar. 12 años menstruando, 3 días, es una locura, ¿verdad? Imagínense, 12 años. Sin embargo, esta mujer vio su esperanza. Sabía que ahí estaba qué cosa, su salvación. Ella no tenía qué cosa, miedo. Y les digo que ella podía haber sido apedreada, pero ella no tenía que perder, porque ya tenía ¿cuántos años? Yo imagino que esa mujer guapa, hermosa, linda, pero eso, ¿cómo creen ustedes que la puso? Anémica, delgada, querido, con una baja autoestima, pero ella creyó que en Jesús podía tener una alta estima. Ella entendió que confiando en Jesús podía lograr su milagro. ¿Sabías tú que tu milagro está en las manos de Jesucristo? Sí, sí. Algunos pueden que tengan sus dudas, como levemente la tuvo Jairo. Algunos tal vez han tenido personas que lo han desmotivado a encontrar el camino de Jesús. Tal vez le han dicho, ahí va tú con esos cristianos. Tal vez les han dicho, no es necesario estar en una iglesia. Tal vez les han dicho un mundo de cosas. Pero yo quiero decirte en el nombre del Señor, cree solamente y empieza a marchar, porque el milagro se va a efectuar. El milagro se va a efectuar. Saben que esta historia presenta, amados, que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, le dijo estas palabras, versículo 39 del capítulo 5 de San Marcos, dice, y entrando Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. La niña no está como muerta, sino duerme. Yo quiero decirte algo y trata de tenerlo claro. Yo sé que nadie quiere morirse aquí. Levanta la mano el que se quiere morir. No, nadie quiere. Pero ¿saben algo, amados? ¿Saben algo? Yo quiero decirte que la muerte más peligrosa no es la muerte física. El enemigo nos ha engañado. Gastamos todo el dinero. Buscamos todo lo que sea posible para salvar nuestra vida. Pero la vida física, la muerte física no es la peor de las muertes. ¿Saben cuál es la peor de las muertes? ¿Cuál?
Inteligente el chico, excelente, así es. Y esa muerte se tiene en vida. Ese es el gran problema. ¿Dónde se tiene esa muerte? En vida. En otras palabras, lo único que hacemos es respirar, pero para el cielo estamos como muertos. No hay vida, porque ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Es Jesucristo. Si mi vida no le pertenece a Él, si mis acciones no son de acuerdo a su voluntad, si todavía no he dado el paso del compromiso con Jesús, entonces hay un problema. Estoy como. Eso, eso es duro decirlo, pero es la verdad, queridos. La muerte espiritual es la peor de las muertes. La Biblia dice, queridos, la Biblia dice que usted y yo debemos resucitar en la primera resurrección, porque en la segunda resurrección, aquellos que resucitarán en la segunda son los que están muertos, ¿cómo? Espiritualmente, y habrá problemas serios. Jesucristo se acercó a esta niña y oigan las palabras de Jesús. Esta niña no está ¿cómo? No está muerta, solo está ¿cómo? Lo que Jesús le estaba diciendo, tranquilos, esta niña ya está salva. Esta niña tiene la seguridad de ¿qué? De la salvación. Ella solo está ¿cómo? Durmiendo. La palabra de Dios dice, aquellos que han muerto en el camino de Dios, esa es la palabra que usa, duerme con sus padres. Sin embargo, cada vez que había un rey o un personaje bíblico que había desobedecido a Dios, se había rebelado con Dios, la palabra que se usa es que murió. Pero aquellos hombres y mujeres que murieron en Cristo Jesús, ¿qué es lo que hacen? Duermen. Duermen, queridos. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo crees que estás? ¿Tú crees que estás verdaderamente vivo? ¿O verdaderamente muerto? Porque la muerte peor y terrible, ¿cuál es? La muerte espiritual. Y esa muerte se obtiene ¿dónde? En vida. O sea, yo si muero físicamente y ya estaba muerto espiritual, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Es una muerte eterna. Si yo estoy vivo espiritual, aunque muera, el Señor me volverá ¿qué? A resucitar para estar con Él la eternidad. La eternidad. Queridos, Jesús en su ministerio se enfrentó varias veces con la muerte. Andrés, ¿verdad? Varias veces con la muerte. Y cada una de ellas la venció. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesucristo se enfrentó? Habla de la hija, la madre de Naín, la viuda de Naín, hace mención. No dice su nombre, pero ella había enterrado iba a enterrar a su único hijo. Su único hijo. Si era viuda, ya era un problema, ¿verdad? En esos tiempos. Ya era un problema grande. Pero ahora, queridos, había perdido ¿a quién? A su hijo. Una mujer sin un hombre en esos tiempos era alguien desechada. Era su última esperanza. Pero la Biblia dice que Jesús estaba pasando por Naín. Y cuando se encontró con esta mujer, la Biblia dice que Jesús tocó el féretro, resucitó al muchacho y se lo incorporó a su madre. Esa fue una de las veces que Jesús se enfrentó con la muerte y lo que provocó fue que le volvió a dar la esperanza a esta viuda. ¿Cuántos quieren vivir siempre con esperanza? El Señor te la incorporará nuevamente si permite que Él resucite tu vida. Otra vez que se enfrentó Jesús con la muerte fue en este lugar, fue en este momento. ¿Y saben qué le dijo Jesús a esa niña? Jesús le dijo,
Y tomando, versículo 41, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo qué cosa, levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Wow, queridos, el milagro. Jesús siempre que se enfrentó con la muerte, venció. Jesús siempre que se enfrentó con la desesperanza, venció. Jesús siempre que se enfrentó con la agonía y la situación incómoda de otros, los venció. Y todas las demás veces que se enfrentó con la muerte, la venció. ¿Se acuerdan con Lázaro? ¿Cuántos días ya llevaba Lázaro? 4 días. Dice la Biblia que día, pero el Señor se puso de pie frente a la tumba y que dijo, Lázaro, ven fuera. Tuvo que decir el nombre. ¿Saben por qué? Si se pone de frente y no menciona el nombre, solo dice, ven fuera, ¿quién cree usted que resucitaba? Todo el mundo, todos los muertos se iban a levantar, porque ese es el poder de Dios. Ese es el poder del Cristo que te hablo. El poder, queridos, de Dios es increíble. No tiene explicación alguna. Y eso es lo que es un milagro. No hay, ¿qué cosa? Explicación. ¿Qué es lo que en tu vida ha muerto? El Señor lo resucita. ¿Qué es lo que hace falta en tu vida? El Señor te lo restaura. No olvides, queridos, que la peor de las muertes no es la física, porque todos vamos a morir. De hecho, es el único futuro que con seguridad sabemos. ¿Cuántos saben que se van a morir? Oh, pues usted sabe del futuro. Porque todos sabemos que eso va a llegar. Esa no es la peor de las muertes. Yo quiero decirte que pronto vendrá el día en el que Cristo Jesús va a descender de los cielos. Y si ya hemos muerto, ese ángel que el Señor nos colocó para que nos protegiera, para hablarnos su palabra, para encaminarnos por el camino correcto, esa voz que escuchamos de la conciencia, que siempre nos habla ese ángel, se pondrá frente a tu tumba. ¿Cuál es tu nombre? Marcela. Marcela. Y se va a levantar, ese ángel se va a poner frente a tu tumba y dirá, Marcela, Marcela, levántate, porque tu padre te llama y te levantarás. Pero para que te puedas levantar e irte con el cielo, ¿sabes qué primero tiene que haber pasado? Resucitar espiritualmente. Ciro, primero hay qué cosa? Resucitar espiritualmente. ¿Cuál es su nombre, querida? Pilar, sí. Hay que resucitar. ¿Cuál es el suyo, mi líder? Omar, un placer. Hay que resucitar, Andrés. Hay que resucitar espiritualmente primero. ¿Y cómo es que resucitamos espiritualmente? Es aceptando a Jesucristo como tu Salvador personal, bautizándote en su iglesia y permaneciendo fiel a la palabra de Dios. Si este paso no lo hacemos, entonces en nuestra vida existirá la peor de las muertes. ¿Cuál es esa muerte? Solo caminamos, pero ya nuestro destino está como sellado. Solo respiramos, pero ya nuestra paga está decidida. Si no hacemos esto, si morimos así. Yo pregunto, ¿cuántos saben el día de su muerte? ¿Alguien lo sabe? No. Entonces, ¿cuál debe ser el día de salvación? ¿Cuál debe ser el momento en el que debo aceptar a Cristo y resucitar a una vida nueva en Jesucristo? ¿Cuándo, Lindy? Hoy. Hoy es el día de buenas nuevas, dice la palabra de Dios. Hoy es el día aceptable, el día de salvación. Y el Señor, como le dijo a esta niña,
A ti te digo, ¿qué cosa? Levántate, levántate. ¿Hay alguien que quiere levantarse y recibir el llamado de Dios? Sí. ¿Cómo le dice Jesús? Levántate. ¿Alguien quiere decirle, Señor, aquí estoy? Quiero tener la vida verdadera. Quiero resucitar de esta muerte espiritual. Miren, yo no sé qué es no estar en la iglesia. Mi madre rompió fuente sentada en la iglesia. Así que literalmente casi nací en la iglesia. Casi. Me dicen que cuando rompió fuente cuando llegan al hospital ya tenía la cabeza afuera. Sí. Así que yo no sé. Yo pudiera preguntar, cuéntame, ¿cómo se vive sin Dios? Cuéntame, no sé. No lo sé. Pero la invitación es Fabián, ¿verdad? Es aceptar a Jesucristo ahora. Prueba con Jesús. Prueba a ver qué pasa. Te garantizo que será la mejor de las decisiones. He visto familias destruidas, he visto familias en situaciones sumamente terribles que han aceptado al Señor como su Salvador personal. Las cosas han sido de maravillas. He visto jóvenes que no sabían enfrentar sus desafíos. Se entregaron a Jesucristo y el Señor ha encaminado su futuro. He visto personas sumamente tímidas que no se atrevían a desafiarse en su vida profesional, no se atrevían a tomar la delantera para algo por temor a fracasar. Aceptaron a Jesús y ¿saben qué pasó? Nunca hubo miedo ni temor. Ese es el Jesús que te ofrezco. El Jesús que hace, ¿qué cosa? Milagros. El Jesús que siempre está a tu lado. El Jesús que siempre está ahí para ayudarte a crecer. No tengas miedo. Hoy Jesús te dice, a ti te digo, ¿qué cosa? Levántate. ¿Hay alguien que se va a levantar para que oremos por él? ¿Hay alguien que dirá, Señor, a partir de hoy te voy a buscar? A partir de hoy quiero consagrar mi vida a ti. No tengas miedo, levántate. ¿Quién será el primero? ¿Por quién vamos a orar? A veces he visto el amague, pero como que se devuelve, pero yo sé que todos lo quieren, porque ¿cuántos no aman a Jesús? Todos, ¿verdad que sí? Pero no tengas miedo, no tengas miedo, ni siquiera tu mente te traicione, sino que como, como Jairo, Jesús le dijo, ¿qué cosa? No tengas, ¿qué cosa? Miedo, solamente cree. Y la palabra de Dios dice que al que cree, todo le es como, todo le es posible. Todo le es como posible. Eso es lo que hace el Señor. Termino contándole esto. Mi padre se enfermó de gravedad, los riñones se le secaron y en ese momento no teníamos dinero. Yo tenía que hacer la beca de mi último año en la universidad. Pero ahora mi padre tenía que buscar un riñón de emergencia porque el estómago se le creció enormemente. Su cuerpo no botaba nada de las inmundicias que tenía que botar. Y entonces fue una presión muy grande. Yo tenía que buscar 60,000 pesos para pagar mi último año. $1,000 en ese tiempo. $1,000 tenía que buscar para completar mi año, mi último año. Pero ahora mi padre se enfermó y había que buscar 800,000 pesos, o sea, $18,000. Y entonces
No sabía qué hacer. No sabía, era terrible la situación. Salí a colportar para vender los libros para hacer mi beca. Triste, mal. Mi papá me llamó llorando y eso me destrozó el alma. No sabía qué hacer, pero empezó a llover. Salí corriendo por la lluvia para que la lluvia no me agarrara. Y entonces me paré en un árbol donde todavía el agua no había caído. Y en ese árbol le pedí al Señor, Señor, tengo esta incógnita. ¿Perderé el último año de carrera? Mi padre está enfermo y no sé qué hacer. Tengo que terminar, no sé qué hacer. Pero empezó a caer rayos y relámpagos y como estaba debajo de un árbol, tuve que salir corriendo. Un señor en una camioneta Land Cruiser, no sé si esa marca está aquí, ustedes saben que eso cuesta mucho, abrió las puertas y negoció. Magistrado, magistrado, venga y entre. Bueno, entré a su vehículo. Me dice, usted es un abogado, ¿verdad? Que lo veo con su maletín y trajeado y todo. Y yo le dije, permítame explicarle qué es lo que soy. Así que aproveché, saqué el talonario y empecé a presentarle los libros. Y entonces me preguntó, ¿cuánto cuesta esa enciclopedia? Era un libro, pero como me preguntó cuánto cuesta esa enciclopedia, ya, pues él cree que es una enciclopedia. Así que ahora le hice el cierre con una gran enciclopedia. Y le dije, eso cuesta 190,000 pesos. O sea, aproximadamente unos $4,000. Y él me dijo, tráemelo, tráemelo. Cuando empecé a llenar su nombre, el recibo que me dijo su nombre era el presidente del Congreso, de la Cámara Alta. Y yo solo dije, esta es mi oportunidad. Y le dije que me gustaría que me abriera pasos al Congreso para presentarle a los diputados y a los senadores esta obra. Y me abrió paso. ¿Saben cuánto vendí, queridos, en una semana? Yo necesitaba 60,000 pesos para mi universidad y 800,000 pesos para la salud del viejo mío. Pero el Señor decidió regalarme en ventas más de 2,500,000 pesos dominicanos, o sea, más de $40,000. Y entonces, amados, le llevé sus libros a todos los congresistas que me compraron, pagué mi año escolar y además resolvimos el problema de la salud de mi padre. ¿Qué es lo que dice Jesús? No temas, cree solamente. No temas. ¿Qué cosa? Cree solamente. Yo estaba atormentado, no sabía qué hacer y lo único que hice fue pedírselo a quién, a Dios. Y Dios decidió obrar y responderme de esa manera. Pudo haberlo hecho de otra forma, pero a él le plació hacerlo así. Cree solamente. No olvide estas palabras. Por más difícil que esté pasando la situación en cualquier escenario, cree solamente. Pero no quiero que olvides que la peor de las muertes se tiene cuando estamos con vida. Que el Señor te bendiga.